de los modos de difundir, porque uno estudia siempre en la historia del arte y le parecería que solo nos quedamos con las imágenes percibidas, consumidas, vistas por las clases pudientes, que eran las clases, los mecenas, la aristocracia, ¿no? Estas familias adineradas que podían contratar o adquirir obras de los artistas. Pero ¿qué pasaba con el resto de la sociedad? Uno se pregunta. Bueno, aquí aparece quizás una de las disciplinas artísticas que desde sus orígenes fue una de las disciplinas artísticas que permitió una mayor popularización de la imagen, que es el grabado, ¿no? Y en especial el grabado a partir de tacos de madera, o sea, la xilografía, ¿no? La xilografía lo que permitía era justamente que se imprimieran pequeñas hojas con alguna imagen de santo, con alguna escena de la Biblia, ¿no? Y en este caso, bueno, aquí aparece una escena de un apocalipsis, pero piensen, un taco por cada una de estas páginas. Yo puedo hacer mucha cantidad, ¿no? Es decir, puedo imprimir varias imágenes. Eso me permite, o sea, que ya no está el artista haciendo en forma única esa obra, y eso me permite una mayor difusión de esa imagen, que generalmente estas estampas se utilizaban mucho en la devoción de algún santo, en algún momento especial, que se imprimía la imagen de un santo, generalmente era retomando la imagen de algún santo representado por algún pintor, entonces se reproducía ello y se lo acompañaba con alguna oración, y eso se repartía entre peregrinos, entre devotos. También se hacían algunas imágenes más vinculadas al ocio, como el caso de las cartas, ¿no? Y por otro lado, estas estampas empiezan a unificarse en libros, ¿no? Pero bueno, era, diríamos, bastante complejo formar un libro, porque los libros debían ser muy pequeños. ¿Por qué? Imagínense, una matriz para cada una de las hojas del libro había que hacer, ¿no? Bueno, ¿cuál es la gran revolución que se produce para esta difusión de lo que va a ser la idea del libro? La imprenta. Bien, pero la técnica de la xilografía lo que permitía, si bien permitía esta difusión de imágenes, es bastante complejo este interés por el detalle, ¿no? Que va a ser en especial en toda la tradición flamenca, para la cual el Renacimiento, decíamos, tiene mucho que ver con la observación, la importancia de cada uno de los detalles y de cómo la luz incide en esos detalles, tratar de captar la transparencia, tratar de captar, ¿no? Entonces, pero eso no era muy difícil de poner el detalle del rulito, del cabello de la Virgen, por ejemplo, si yo lo tengo que trabajar en una matriz de madera, ¿no? Es decir, otra estética es la que me permite la xilografía, y aparece esta otra técnica que va a dominar en especial en lo que es el grabado del Renacimiento, que es la posibilidad de, sobre una placa de cobre, trabajar con buril, ¿no? Entonces, esta posibilidad que en especial recupera, Martins Schongauer es uno de los más conocidos grabadores del Renacimiento. Fíjense, bueno, las temáticas son las temáticas del Renacimiento, la apertura de ese fondo. Fíjense que aparece esta idea de una vivienda, pero que a su vez esa vivienda va a estar abierta a un fondo, que es ese fondo de la naturaleza,
y con algunas orlas típicas de lo que veníamos viendo de los libros miniados. Pero piensen obviamente en el formato, obviamente las matrices son pequeñas y los formatos son pequeños de estas estampas, pero acá aparece una línea muy delgada que da mayor libertad en el uso cuando utilizo el buril, ¿no? Entonces, ese buril que se incrusta, ¿no?, es el que me va a permitir ir formando, ¿no?, de acuerdo a la distancia entre una línea y otra, ir formando, ¿no?, estas texturas que a su vez van a dar esta clave tonal, ¿no? Van a ir jugando, ¿no?, entre lo que va a ser un blanco, un gris 2, un gris 4, un gris 8, ¿no? Ir jugando con los distintos grises de esa escala a la que se remite. Si ustedes se fijan en uno de los fragmentos de la Natividad, fíjense ese personaje, ese pastor que aparece mirando por la ventana la escena. Fíjense cómo va a marcar a partir no de una línea, sino a partir de una textura que va a formar a partir de una sucesión de líneas, va a marcarle la barba, va a dar la sensación de de las ojeras, del cuenco del ojo, o la misma cara de María, que recupera estas caras tan típicas del Renacimiento, más vinculadas a esas Marías piadosas, ¿no? Y en el caso, bueno, de la Natividad sucede lo mismo, ¿no? Entonces, esta técnica del buril permite una mayor difusión de imágenes y difusión de artistas también. Ahora vamos a ver algo. Entonces, otro elemento que tendemos de estos intercambios, podríamos decir, a nivel plástico, a nivel de la imagen, cómo sabían que estaba pintando el otro, un artista y otro, y que permite una difusión de la imagen, va a ser la difusión a partir del grabado, ¿no? En el caso de Marco Antonio Raimondi, pocas imágenes son de su propia autoría. Lo que él acostumbraba a hacer era grabados de obras de otros artistas, ¿no? En este caso, él ya va a entrar, incluso se va a contactar con lo que va a ser el círculo de artistas del taller de Rafael, y le permite de alguna manera, cuando él se traslada a Roma, tener un encuentro con las obras en forma directa y citar estas obras, ¿no? Es decir, hacer estas obras, ¿no? El triunfo de Galatea en la Villa Farnesina, ¿no? Y cómo va a producir sus grabados, para incluso, en función de ellos, después se hacían tapices también. E incluso a partir de estos grabados, que eran de otros artistas, también van a llegar estas obras, este contacto con las obras, a otras latitudes dentro de Europa y también más adelante a lo que va a ser América, ¿no? ¿Qué podríamos observar? Bueno, acá claramente se observa cómo juega a partir de este manejo y este conocimiento de las texturas, a partir de cómo a partir de la línea yo voy construyendo los distintos niveles de luces y sombras. Voy construyendo esos valores, esos grises que me va a dar, ¿no? Una mayor cantidad, es decir, una línea más tupida, diríamos en lenguaje más criollo, a una línea más
abierta, me va a dar más claridad, ¿no? No todo es para xilografía, no todo es para metal, ¿no? Para pero van a ir conjugándose en esta difusión de imágenes de grandes artistas. Incluso algunos artistas, vamos a ver más adelante, dentro de su mismo taller tenían los grabadores que construían los grabados para llevar a la realización de los tapices. Los tapices es también una práctica muy utilizada, no solamente en el Renacimiento, durante el manierismo, vinculada a ese lujo y ese boato de la corte, y posteriormente en el barroco. Una figura que marca una transición entre el uso y que combina la majestuosidad entre el uso de lo que sería la xilografía y lo que sería el trabajo a partir de buril, de placas de cobre, es la figura de Alberto Durero. Durero que va a tener todo va a ir a buscar incluso para aprender de Martin Schoenhauer. Cuando él llega había fallecido, entonces no, se queda, hace todo un viaje por Suiza, ¿no? por la zona de lo que sería e incluso influenciado en este fuerte comercio que había de libros también, ¿no? Se instala en Nuremberg. Su papá había sido orfebre, ¿no? Si bien él tiene obras ligadas a la pintura, estas son unas xilografías que él hace para la ilustración del Apocalipsis según San Juan, en donde lo que se puede observar ya son algunas características que tienen que ver con, por un lado, una visión muy de horror y con este sentido de educar y de transmitir un poco de miedo, ¿no? Frente a una imagen, fíjense, el poder con el que lo representa a Dios. Por el otro lado, la fuerte expresión de cada uno de los personajes, ¿no? Luego, en este caso, es el dragón y los 7 cielos. La representación de la naturaleza también, que está también muy vinculada a... es una época en la que él también solía hacer unas aguadas de paisajes y de pintar esto que decíamos, los detalles, dibujar los detalles, prestar atención a esos pequeños detalles que lo hemos visto también en el Bosco, ¿no? Por el otro lado, sumamente simbólica toda la representación y por momentos van a aparecer textos también, porque obviamente estaba vinculado, ya se observa, ahí van a observar que después va a tener un problema con Raimondi, el anagrama, ¿no? Porque no solamente firmaba sus obras en el caso de las pinturas, sino que crea un propio anagrama de Alberto Durero. En el margen inferior, en el centro del margen inferior, van a ver como una mesita que es la A, y la D dentro de esa A. La que su mujer fue una gran, si bien no se llevaba muy bien, según cuentan los cronistas, incluso hay muchas biografías y demás, pero su mujer fue una gran difusora de sus obras, ¿no? Cuando emprendían un viaje solía agarrar la carpeta, llevar las estampas y venderlas, no solamente para venderlas a las cortes y poder buscar su trabajo él va a trabajar para la corte, sino también en las plazas, en las ferias de las plazas se ponía y vendía, y esta manera también permitió que la imagen de Durero, que tiene las cualidades de un renacimiento nórdico, llegaran a Italia también. Es decir, no solamente va a estar influenciado por lo que se sabía del arte italiano, sino también empieza a ser conocido Durero a partir en especial de estos grabados.
Dos imágenes distintas. Por un lado, la Pasión, una obra que se fue publicando en hojas sueltas y después se conformó en un libro aproximadamente en el 1507, 1512, y la otra, la escena de la Natividad, y que ustedes me van a decir, bueno, no tiene nada que ver. No encontramos a primera vista a la familia, ¿no? José está como muy atareado, sacando agua del pozo. Es decir, ¿qué es lo que domina en esa composición? Ese paisaje, ¿no? Esa vivienda, ¿no? La pared rota, los detalles, las maderas desgastadas, todo las tejas, ¿no? Y por el otro lado, esta idea de llevar a la vida cotidiana temas bíblicos, temas, es como que lo divino, lo sagrado se vuelve cotidiano. Y por el otro lado combina ese preciosismo y esa linealidad de la naturaleza, en la imitación de la naturaleza, que tiene todo un pasado vinculado al arte, al gótico, al arte medieval, podríamos decir, ¿no? Pero a su vez apoderarse, podríamos decir, de la lectura de textos bíblicos y llevarlos a humanizarlos de alguna manera, llevarlos a un ideal más vinculado a esta combinación, ¿no? Con una belleza clásica que él había observado y él había aprendido, pero llevada a la pasión, llevada a el horror propio de sus imágenes.